Hagamos ahora la pregunta de cómo se propaga una onda de radio en el espacio libre. Tal vez la propagación más simple de todas es la propagación en el espacio libre. Y pensemos que tenemos un radiador isotrópico ideal, vale decir, tenemos este caso de acá, con un patrón de radiación homogéneo e idéntico en todas las direcciones. Supuesto entonces radiador isotrópico ideal. Y lo vamos a representar en general, el elemento radiante, la antena, la vamos a representar con ese símbolo. Y vamos a asumir que a esta antena, que en este caso es un radiador isotrópico ideal, se le alimenta una potencia P sub T, potencia de transmisión P sub T. Y debido a que es un radiador isotrópico ideal, sabemos que en esferas de un radio determinado, siempre debiéramos observar exactamente la misma cantidad de potencia. Porque no hay nada que privilegie una dirección por sobre otra. Pero, ¿qué significa observar potencia en una superficie? Entonces se habla de una densidad de potencia por área. Densidad de potencia por área. Estamos hablando de watts por metro cuadrado. Entonces, si es que se alimenta P sub T a la antena, y la antena es ideal, ¿no es cierto? Es un radiador ideal, entonces toda esa potencia sale al aire, sale al espacio libre. Entonces, si es que integramos pequeñas unidades de superficie sobre toda la esfera, en este caso sobre toda esta esfera, la potencia total que debe sumar esa integral es P sub T. Porque estamos en el espacio libre, no hay otros materiales, no hay otros elementos que de alguna forma absorban potencia. Esa potencia simplemente es energía que se va expandiendo, ¿no es cierto? Y en la medida que más tiempo transcurre alimentando esa potencia a la antena, hay una esfera más y más y más grande por la propagación, ¿no es cierto?, con velocidad de la luz, de la onda electromagnética, hay una esfera más y más y más grande que contiene toda la energía que se inyectó a lo largo del tiempo en la antena. Pero si nos fijamos una superficie esférica e integramos esa potencia sobre la superficie completa, suma siempre P sub T. Entonces, si sumamos acá, es P sub T, y si sumamos acá, es P sub T. Solo que acá, como el área total de la esfera es menor, la densidad de potencia todavía va a ser más alta. Entonces, en la medida que nos alejamos de la fuente, de la antena, del radiador isotrópico ideal, la densidad de potencia por área, por unidad de área, va decayendo. Es lo que
en lenguaje coloquial llamamos la señal se debilita. Lo importante es que no hay una pérdida de potencia. Y esa densidad de potencia por área tiene una fórmula que es función de la distancia. Tenemos acá una distancia D, y es igual a la potencia transmitida dividida por 4pi por la distancia al cuadrado, y las unidades ya dijimos watts por metro cuadrado. Y el 4pi, ¿no es cierto?, tiene que ver con la superficie de la esfera. Si integran, ¿no es cierto?, esto sobre toda una esfera, obviamente el valor resultante va a ser P sub T. Hagamos la pregunta de qué es lo que ocurre si esto no es un radiador isotrópico ideal. Supongamos ahora que tenemos una antena direccional. Y vamos a considerar el siguiente caso. Vamos a considerar que tenemos nuestra antena direccional. Vamos a asumir que esta antena es alimentada con una potencia P sub T. Vamos a dibujar un pequeño patrón de radiación direccional. Y vamos a asumir que hay en forma comparativa, hay un radiador isotrópico ideal que tiene exactamente la misma ganancia en este punto de acá. Misma ganancia que un radiador isotrópico ideal. ¿Sí? Recuerden que antenas direccionales, la ganancia la definimos en la dirección de la máxima ganancia, y el radiador isotrópico ideal en realidad lo mismo, pero ahí la dirección de máxima ganancia es cualquiera. En este caso, vamos a definir que la ganancia en esa dirección es G sub T. En este caso, la densidad de potencia por área es ligeramente distinta, es P sub T por la ganancia de transmisión dividido por 4pi por la distancia al cuadrado dividido en metros, en watts, medido en watts por metro cuadrado. Es decir, que en la dirección de máxima potencia, si observamos la densidad de potencia por área en ese punto, ambas antenas tienen la misma potencia, la misma ganancia, G sub T. Pero comparado con el caso del radiador isotrópico ideal, la ganancia de la antena direccional de alguna forma refleja acá que aprovecha mejor la potencia inyectada para acentuarla a través de la ganancia G sub T en la dirección de máxima radiación. Por supuesto que en una dirección que podría ser,
supongamos esta acá, donde supongamos que el radiador direccional no emite energía. Por supuesto que aquí el radiador ideal tiene cero energía, ¿sí? Es decir, en estricto rigor, esta densidad no solo es función de la distancia, sino también función de alguna orientación, ángulo θ en el plano, pero por supuesto estamos hablando del espacio, que también actúa sobre la ganancia de la antena, ¿sí? Entonces, si en esta dirección la ganancia de la antena es 0, entonces por supuesto este valor 0 va a generar un valor 0 acá, ¿sí? En general no vamos a entrar en una discusión de direccionalidad, salvo en una situación bien puntual más adelante en el curso, pero esa direccionalidad se manifiesta en principio a través del patrón de radiación de la antena y por lo tanto a través de su ganancia. Y en general no solo es un ángulo, por supuesto es un ángulo en el plano, pero cuando estamos hablando de un patrón de radiación tridimensional hay que representarlo con dos ángulos y un radio si es que estamos usando coordenadas polares. Ahora, hay una observación bien interesante, es que con una antena direccional, es o basta menos potencia de transmisión para generar la misma densidad que un radiador isotrópico ideal. Y esto en realidad tiene que ver con el hecho que esta potencia de transmisión se concentra en la dirección de máxima ganancia y se evita transmitir potencia en direcciones que el radiador ideal transmite potencia, ¿no es cierto?, que no es de interés, ¿sí? Es decir, para lograr acá exactamente la misma densidad, hay potencia que no es necesario transmitir en estas direcciones, ¿sí? Y eso nos lleva a un concepto que se llama en castellano la PIRE o en inglés EIRP. EIRP es el concepto típico y se refiere a effectively isotropic radiated power. Y en castellano es PIRE, potencia isotrópica radiada efectivamente. Y la forma de entender o interpretar PIRE es como la cantidad de potencia que una antena isotrópica ideal, teórica,
emitiría para producir la densidad de potencia peak máxima observada en la dirección de máxima ganancia de la antena real, perdón. Direccional real. O posiblemente direccional. Posiblemente direccional real. Entonces, tal vez, para amarrar esto con un ejemplo, la Pire concretamente se define como la potencia transmitida por la ganancia de la antena. Vale decir, la Pire es lo que aparece acá en el numerador. Y por lo tanto, la densidad es igual a la Pire dividido por 4pi d al cuadrado en watts por metro cuadrado.